Un cohete lanzado en t equivale a 0 segundos. Su altura h en metros por encima del nivel C viene dada por la función h de t igual a menos 4,90 al cuadrado más 287 t más 400. Se nos pide que identifiquemos la variable independiente en sus unidades, así como la variable dependiente en sus unidades. Cuando tenemos una función, la variable de entrada es la variable independiente porque puede ser cualquier valor del dominio, y la variable de salida es la variable dependiente porque depende de la variable de entrada. Debemos reconocerlo porque se nos da h de t es la variable de entrada donde t es el tiempo y los segundos. Y como t es la variable de entrada, t es la independiente variable. Así que para la primera parte, t es la variable independiente y las unidades serían segundos. Y dado que la salida de h de t es la altura, a la que se le diera que la altura es h y metros por encima del nivel C, la variable dependiente es h y las unidades serían metros. Ahora, ¿quieres mencionar que nuestro sistema de tareas aceptará una notación de función para la variable dependiente, y si pudiéramos usar h de t aquí en lugar de h? Y solo para asegurarnos de que esto tenga sentido, observe que h es la altura en metros por encima del nivel C depende del tiempo t y de los segundos, por lo que h es la variable dependiente y t es la variable independiente. Espero que lo hayas encontrado útil.